Bien, bueno, buen día. Empezamos Está. nuevamente aquí. Hoy le damos la bienvenida a Silvina Bresca. Gracias, Silvina, por sumarte a este encuentro del ciclo de profesorado para profesionales y técnicos. Bienvenida. Gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación, Carolina, Sofía y Clelia. La verdad que es un gusto compartir la mañana con ustedes y bueno, y estos pensamientos que voy construyendo. Se ha mutado, Silvina. No se ha Ahí está. escuchado nada, entonces. No, sí, sí, Ahí fue solo un está, minuto. Ahí está. se mutó solo. Bueno, esperamos la presentación, Caro. Claro, podés presentarlo, si no los presentamos nosotros. ¿La Caro? Carolina. A ver, Caro, me parece que tuvo algún inconveniente. A ver, Sí, la Caro no está en la sala. Se debe a haber ver. salido. Fabricio, ahí te mando, ¿puede ser para la presentación? Sí, Clelia, mándame. Perfecto, ahí te mandé. Loco. Bien, bien, ¿no? A ver, ahí sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, arranco entonces. ¿Lo vas a manejar vos, Fabricio? Sí, sí, sí. Pero para. Ahí va, pasó. ¿Se Bueno, ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. ahí está, se ve perfecto. Bueno, lo que decía recién era agradecerles la invitación y un poco comentarles estas charlas que tuve con Carolina, que tienen que ver con la presentación que armé. Bueno, Carolina me comentó cuál es el recorrido que están haciendo desde su espacio curricular, didáctica, y bueno, un poco esto de ver qué es la evaluación formativa, qué significa la evaluación formativa, ¿Puedes dar ingreso, Clelia? qué políticas Eh, hay detrás de la formación, Está el Fabri, de la evaluación formativa, yo como y educación específicamente me comentaba el tema y de las vos, rúbricas, que se encuentran la compu, creo. haciendo rúbrica los Yo ahí estoy estudiantes. dándoles acceso. Entonces, desde ese lugar, la invitación tiene que ver con, bueno, pensar un poco de qué es esto de la evaluación formativa, ¿no? Lejos de venir a dar como recetas o pasos a seguir, el enfoque tiene que ver más con problematizar la evaluación, con pensemos qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestras aulas, qué tipo de evaluación tenemos al interior de nuestras aulas, ¿no? Bueno, y un poco en esto de poder pensar, así como le pregunto a Carolina qué es lo que están haciendo para que esta presentación no esté desvinculada de ese recorrido que vienen haciendo los estudiantes. Bueno, también me parece oportuno pensar qué aulas tenemos
y desde ese lugar situarnos, ¿no? ¿Qué aulas tenemos en el nivel secundario? ¿Qué aulas tenemos en la modalidad de jóvenes y adultos, en institutos de educación superior o en la universidad? Y en todos estos recorridos que podemos dar cuenta, podemos ver esa heterogeneidad que hay, ¿no? Esa diversidad de estudiantes, aulas con espacios complejos, diversos y dinámicos que van cambiando constantemente, trayectorias estudiantiles que, bueno, se presentan como variadas, interrumpidas, desiguales, ¿no? Si podemos por ahí pensar en estas trayectorias, qué es lo que los están atravesando hoy a los estudiantes, y que hace que ese recorrido no sea lineal ni sistemático, todo lo contrario, eh, discontinuo. Y ahí traigo, por ejemplo, las aulas de la modalidad de jóvenes y adultos que empiezan el adulto empieza con fuerza y bueno, y en mitad de camino por diversos motivos, familiares, laborales y hasta personales, bueno, mm, interrumpe esa trayectoria y después más adelante la retoma. En el caso del secundario podemos pensar exactamente lo mismo, por problemas tal vez hoy, problemas que tienen que ver más con lo social y con temas personales, también hace que el estudiante interrumpa o se desconecte o desenganche de esa trayectoria, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde invito a pensar, ¿no? Y en esto de invitar a pensar, bueno, traje una imagen de Tonucci que representa muy bien esta diversidad de sujetos que tenemos, ¿no? El alumno que puede ser un poco más acorde a las características del docente, otro que es más revoltoso, otro que, bueno, que es más apático, otro que es desordenado. Bueno, y en esa diversidad me imagino que ustedes tienen un montón de otras características. Y desde ahí entonces vamos, la propuesta es como ir revisando y activando estas ideas que nos hacen pensar en la evaluación. Si querés pasar a la siguiente, Fabricio. Gracias. Bueno, y acá los invito un poco a pensar en esos sentidos de la evaluación, las tensiones, em, las contradicciones que aparecen. La imagen es muy representativa, ¿no? Un sujeto que está bajo la lupa, que es observado, que es mirado, y desde ese lugar vamos construyendo las trayectorias. Entonces me pregunto, ¿qué mensaje transmiten nuestras prácticas evaluativas? ¿Qué lugares ocupa el error? Y ahí, Fabricio, si haces clic en la imagen, nos van abriendo esos sentidos y abro también acá la posibilidad que puedan participar los que nos están escuchando, a qué sentidos han construido en relación a la evaluación, ¿no? Contar un poquito. Por ahí, mientras piensan en esos recorridos que han hecho y puedan compartir, también se me ocurrió como pensar en algunas situaciones en las que he vivido y bueno, y como que armé una situación, ¿no? No es puntual, no es algo vivido así tal cual, sino que es un poco de escuchar a los estudiantes, ¿no? Y esto que se les presenta a veces a los estudiantes cuando rinden una evaluación y el docente le entrega la evaluación, ¿no? Y se ve con una evaluación. No Silvina, se escucha. ahí se cerró nuevamente el micrófono. Gracias, que estén atentos porque yo no sé por qué es solo el... No te preocupes, Bueno. cualquier cosa te aviso. Dale, listo. Bueno, les decía que también traía yo una experiencia vivida, ¿no? De poder pensar situaciones que las imagino, pero porque en mi trayectoria las he escuchado, ¿no? Esto de, bueno, de que el docente entregue la evaluación, encontrarse con esa evaluación desaprobada y que el estudiante diga, bueno, ¿y
cuándo es el recuperatorio, me la va a volver a tomar y que el docente inmediatamente le conteste, bueno, lo veremos, me voy a fijar si puedo, necesito avanzar con el programa, veremos más adelante, ¿no? Y el estudiante que va mirando su hoja, se va hacia el banco mirando su hoja y lo único que tiene es en rojo un incompleto, ¿no? Bueno, estas situaciones que nos permiten pensar, bueno, ¿qué pienso yo del error? Como docente, qué mensaje le estoy dando frente a esta situación? ¿Qué le propongo frente a esta situación al estudiante? Así que si alguien tiene alguna, claro, me ponen cero retroalimentación en la devolución al estudiante. Exacto. Acá no hay una devolución, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda ese estudiante? Bien. ¿Qué otras cosas aparecen? ¿Qué otras cosas han vivido? Porque yo acá he puesto la evaluación como castigo, ¿no? Como pensar esto, bueno, porque no viniste, yo este tema ya lo di y ya están todos evaluados, a vos te evalúo Ya está, sin si querés lo saco. pensar en esa trayectoria. Sí, ¿alguien quiere compartir? No, era un micrófono que estaba abierto. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, entonces esto, ¿no? De pensar la evaluación a veces como el castigo, como la amenaza, o se quedan callados, o les tomo prueba, o si entraste tarde a la evaluación, me vas a decir dos, o me vas a contestar dos preguntas, ¿no? Estas prácticas que a menudo las escuchamos en las escuelas, que a veces porque estamos dando clase o porque las hemos escuchado de algún familiar, de nuestros hijos, bueno, esto de cómo se vive la evaluación. Evaluar como instancia final de acreditación también es una práctica cotidiana, ¿no? De poder no, o de hacer esas evaluaciones después de un recorrido, después de hacer trabajos prácticos. Bueno, evaluamos. Esto también tal vez con pruebas más objetivas que buscan medir esos aprendizajes, eh, que son pruebas por ahí descontextualizadas en el sentido de que no lo está atravesando al estudiante, ¿no? Que no lo problematiza, que no lo hace revisar en esas construcciones que hace. Centrada solamente en el resultado, bueno, tenés tantas preguntas a resuelta, determinado puntaje, ¿no? Y eso lo que conlleva aprobado o desaprobado. Bueno, estas formas tienden a reducir ese aprendizaje a una cuestión más técnica, dejando afuera lo emocional, lo vincular, lo situado que tiene el aprendizaje. Y con ello corremos el riesgo de transformar la evaluación en un obstáculo más que en una oportunidad. Y acá esta idea de oportunidad que la trabaja muy bien Annie Hobbes, ¿no? La oportunidad a qué, la posibilidad que le doy a aprender lo obturo. O sea, cuando le entrego la calificación, la nota, y estás desaprobado o está incompleto y no hay una devolución de eso, no hay nada más que pensar, ¿no? Lo único que me queda como estudiante es, bueno, estudio y a ver si este, Lo único que vos puedo acá hacer aprobar en la próxima. y si quise entrar con tu cuenta. Avanzamos si querés, Fabricio. Bueno, y en esto de pensar estas construcciones que vamos haciendo, estos sentidos que van apareciendo en la cotidianeidad de las escuelas, de las instituciones, em, aparecen estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es justo evaluar? ¿Es justo evaluar a todos de la misma manera? Cuando las condiciones y las formas de aprender son diferentes. Y acá traigo una imagen que a lo mejor estas imágenes ya las han visto, son reconocidas, pero que las traigo porque nos invita a esto como a refrescar, ¿no?
y a ponernos en estos lugares. Esta imagen es muy significativa. El profesor les dice que todos tienen que subir al árbol y esa es la consigna. Y que eso es lo justo, porque es la misma consigna para todos, pero en esos estudiantes está el elefante que es más alto, el pececito que nunca va a poder llegar al árbol, el pajarito que tal vez, no, seguramente va a llegar más rápido que otro, la foca. Bueno, ahí vemos la injusticia, ¿no? Frente a una consigna. Que muchas veces esto también ocurre cuando, bueno, por ejemplo, no le voy a volver a tomar o porque no es justo, todos rindieron en el mismo día, todos tuvieron las mismas oportunidades. Y en realidad la evaluación formativa se trata de eso, ¿no? De poder dar las oportunidades según las necesidades del estudiante. Y entonces tenemos la imagen enfrente de poder mirar esas posibilidades, ¿no? Cuando uno le da las mismas posibilidades y hay personas que están en desventaja y que mirar para otro lado o mirar o tener la posibilidad de conocer otras cosas se ven dificultadas. Entonces, la idea es esto, ¿no? De trabajar según esas necesidades, esos contextos, de poder entender esas trayectorias para que todos puedan, bueno, alcanzar, mirar, construir, conocer otros este, panoramas. Y entonces ahí, bueno, estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes deciden qué, cómo, cuándo se evalúa en la clase? ¿Qué lugar ocupan los estudiantes en ese proceso? ¿Qué me permite ver la evaluación sobre mi propia práctica de enseñanza? ¿Qué cambios puedo realizar a partir de lo que observo en los aprendizajes? Y acá entra un poco las dimensiones a las que voy a hacer referencia. He tomado 3 dimensiones. Fabricio, si querés hacer clic sobre la imagen del elefante, ahí tenemos... No, no, en la misma... ajá. Bueno, esa dimensión ética, ¿no? Esto de qué sería lo justo. Y esto de cuando uno evalúa el compromiso con la justicia, con lo justo. Y lo justo no es darle todos lo mismo, a todos lo mismo y parecido, ¿no? Sino ofrecer a cada quien lo que necesita para poder aprender. Eso tiene que ver con la idea de ser justo, reconocer también, reconocer esas trayectorias, esas voces que hay y cómo aprende cada uno. Y darle esto de la participación también es importante y aparece en esto de la dimensión ética, ¿no? La participación, darle la voz al otro. La voz en cuanto a, bueno, cuáles son esas necesidades, cuáles son esas preocupaciones que tiene, cómo aprende ese estudiante. Ser más perceptivo, más permeable a ese otro, ¿no? Y por supuesto, en esa dimensión ética, la transparencia en los criterios. Ese estudiante tiene que saber qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Y entonces los criterios es donde a él lo ponen en un lugar de poder decidir. Esos criterios tienen que ser, dice Annie Hobbes, claros, compartidos, revisables, o sea, que se pueden revisar con el estudiante, que pueda entender dónde está. Y acá es curioso porque esta dimensión ética, por ahí ya los estudiantes la tienen como muy clara, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuáles son los criterios? Me pide una profesora digo, una experiencia que me pasó esta semana, ¿no? De un trabajo de un estudiante que tiene que hacer ese trabajo de manera interdisciplinaria porque trabaja con 3 materias. Y, y que vaya una profesora y le diga, sí, está precioso, está hermoso, va al otro y le dice, no, tenés un 8, pero que no le queda claro porque para uno está perfecto y para otra tiene un 8, ¿no? Entonces, la preocupación es decir, no me han dado los criterios, no tengo cuáles son, cómo me evalúan, no lo sé.
Entonces, bueno, esto de como esa vigilancia, ¿no? De poder transparentar qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, y qué quiero lograr con lo que estoy enseñando. Fabricio, si querés avanzar. Hay otra manito en las preguntas. No, 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 seguimos en la misma, ya te voy a decir cuando cambiemos, seguimos en la misma diapositiva. Esta dimensión política, porque en cada una de estas preguntas aparece la dimensión, bueno, en la de recién era la dimensión ética, ¿no? En esta aparece esa dimensión política que tiene que ver con que la posibilidad del otro aprender, que lo que yo estoy evaluando, lo que yo estoy decidiendo que tiene que aprender, eso no es neutro, ¿sí? Hay una intención detrás, em, hay un recorte, hay un posicionamiento, decido, legitimo qué es lo que tiene que aprender este estudiante. Y eso implica también eh, un cambio del rol, ¿no? Del rol del estudiante y del rol del docente. Y, y en esto acá aparece esto de la idea de eso implica luchar contra lógicas, seguramente porque en este cambio de protagonista, el estudiante queda en un lugar de vulnerabilidad frente a una situación de poder. Y esto es lo que plantea, ¿no? Esta dimensión política es de pensar en esa relación de poder, cómo va cambiando esa relación de poder. Por eso he puesto procesos de evaluación que planteen un cambio en la relación de poder entre docentes y estudiantes. Y eso es toda una decisión. En la siguiente, Fabricio, si te pones en la imagen, el tema este de qué significa la participación y el reconocimiento del otro, ¿no? Todos los estudiantes, sí, ahí. No, no, esa es la dimensión pedagógica, la anterior, estaba bien en la anterior, esto de poder tener la voz en esta dimensión de lo político es darle la voz al otro. Entonces, esto de que el estudiante pueda tener reales posibilidades de aprender. Y esto, no, no es esa, es la anterior, la de tenés que posicionarte en la imagen. Esa estaba bien. Esa. Bueno, esta es la idea del poder y de darle la palabra, la toma de decisiones dentro de ese proceso evaluativo. Em, Eso implica esto, ¿no? De poder dialogar con el estudiante, de poder conocerlo, y que a su vez no solamente dialogue con el docente, sino que pueda dialogar con otros. De eso se trata esta dimensión, ¿no? De poder entender que no hay una sola mirada de evaluación, sino que podemos proponer otras y ya la vamos a ver más adelante, cuáles son esos modos de evaluar. Pero esto de poder recoger esa palabra y de que sea participativo o que participe en realidad, que pueda participar de su proceso de construcción, de su proceso de aprendizaje, esa es la idea. Ahora sí en la dimensión, en la dimensión pedagógica. Que es otra dimensión, ¿no? Esto que yo me preguntaba recién, ¿qué cambios puedo realizar a partir de lo que observo en los aprendizajes? Y entonces acá esto de cómo, ¿no? Esto de es una herramienta para mejorar la evaluación y cómo puedo mejorar esa evaluación. Bien, bueno, ahí ustedes me contestaban, la retroalimentación es clave en esta manera de pensar la evaluación, ¿no? La dimensión pedagógica que tiene la evaluación es el poder devolverle al estudiante dónde está. Cuáles son, no solamente esto de que a veces lo hacemos, estás bien o está mal, está completo o está incompleto, sino poder pensar esto otro, ¿no? De cuáles han sido las dificultades, qué construcciones pudiste hacer, qué autores o qué temas te sirvieron para hacer esas construcciones,
¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Advertiste que tuviste dificultades? ¿En dónde estuvieron esas dificultades? ¿Sí? Ponerlo en ese lugar de poder revisarse, ¿no? En ese proceso de revisar su práctica o su quehacer diario, su forma de estudiar tal vez. Y entonces, bueno, no basta esto que decía, no basta con decir que está mal, hay que mostrarle dónde está o dónde puede estar esa dificultad. Sí, y ahora sí avanzamos con la diapositiva. Y en esto de las dimensiones me permite ya meterme en, bueno, ¿qué me está proponiendo entonces la evaluación formativa? ¿Qué diferencias hay entre evaluar para calificar y evaluar para mejorar? Y la primera respuesta que puedo ofrecer es que evaluar para calificar es ya el final de un proceso, ¿no? Yo evalúo y pongo una nota. Y evaluar para mejorar significa estar permanentemente mirando lo que pasa en el aula, revisando mi propuesta y haciendo otras. Eso significa evaluar para mejorar. Y bueno, y acá comparto estas ideas con Annie Hovich, Álvarez Méndez, Susana Selman. Ellos nos van a ayudar a pensar un poquito más en esto que es la evaluación formativa y es entendida como un proceso continuo, que no se limita a un momento ni a una calificación, sino que acompaña y orienta los aprendizajes. Y de esta idea me detengo para pensar esto de un proceso continuo. ¿Cuánto de nuestras experiencias hemos tenido, cuándo hemos tenido en nuestras experiencias ese proceso continuo de estar mirándonos permanentemente, ¿no? De ver qué aprendí? Estamos en esto de la cotidianeidad, de avanzar, 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 pero nunca hay momentos para detenerse. Y el proceso continuo también tiene que ver con poder ofrecer distintas alternativas al estudiante para que pueda revisar esas construcciones que va haciendo. Aparece esta idea de acompañar y orientar los aprendizajes. Entonces también pone esta idea, esta evaluación formativa, este modo de pensar la evaluación, pone en otro lugar también al docente. No solamente evalúa el docente al estudiante, sino que evalúa su práctica, su propuesta de enseñanzas. Entonces es más abarcativa que poder pensar la evaluación desde la calificación o de la acreditación, ¿no? Me permite tener otros horizontes que tal vez que con la calificación los pierdo de vista. Pone el foco en esto, en comprender cómo aprende el estudiante o la estudiante. Y bueno, por supuesto que es para poder avanzar. No se trata de medir, sino de acompañar. Y esto de acompañar procesos reales. Y para ello, bueno, por supuesto que el protagonista lo está puesto en el estudiante y el docente como un mediador, como un orientador de eso, ¿no? Dice, la clave fundamental de este enfoque es el lugar activo que pone al estudiante en ese proceso de aprendizaje. La evaluación formativa no se hace sobre el estudiante, sino con él. Y acá aparece otra vez ese lugar del estudiante de estar con el otro, ¿no? De ese lugar importante que pasa a tener el estudiante en su proceso. Pero para que pueda tener ese protagonismo, también yo tengo que ofrecerle algo que lo desafíe, algo que lo invite a pensar. Y en ese lugar, bueno, me pone a mí como el que acompaña, pero que también arma, ¿no? Genera esos espacios. Fabricio, si querés en la próxima para que puedan ir mirando. La idea acá es que el docente pueda ser pueda ofrecer un contenido también diferente, que pueda crear las condiciones en el aula para que se pueda dar esa evaluación con el otro, que pueda diseñar tareas que lo conecte al estudiante con esa cotidianeidad,
con eso que lo está atravesando y lo está preocupando, si se quiere, o lo está motivando a conocer, ¿no? De ir a buscar ese deseo por conocer. Y que a la vez de ir a buscar ese deseo, eso que quiere conocer, bueno, generar ese pensamiento crítico, ¿no? De, bueno, esto, ¿qué significa esto? ¿Qué análisis podemos hacer frente a esto que te está preocupando? Esto implica para el docente otra tarea, implica observar, observar el aula, observar Puede lo ser, que sí. pasa. ¿Sí? No, no soy yo. Pensé que ya me había quedado sola. Observar, devolver lo que uno va también mirando, ajustar, ir haciendo los ajustes a la propuesta y proponer, ¿no? Esto también, o sea, de volver a proponer otra cosa. Planifiqué algo a principio de año. Pero voy viendo cómo va, por dónde va el grupo, por dónde va cada grupo, porque no tengo un solo grupo, tengo varios grupos, entonces, ¿por dónde van? Y poder hacer esos ajustes, ¿no? Permitirme hacer esos ajustes y proponer, que si es necesario por ahí, es dar como el volantazo si se quiere y bueno, ir a buscarlos. Y en esto, a ver, cuando yo digo observar y devolver lo que se observa, bueno, Annie Hobbit, Méndez, Álvarez Méndez, y varios otros autores, Susana Selman, bueno, ¿qué nos proponen? Esto de, aparece la idea de la autoevaluación y de la coevaluación. Esto de, bueno, autoevaluarme, ¿no? De ofrecerle una herramienta que pueda el estudiante revisar esos procesos de construcción. Y también proponer coevaluaciones, coevaluaciones con sus pares, que sean que sean sus compañeros o que estén el protagonismo o que esté el poder, si se quiere ahora, en poder revisarse entre ellos. Em, por supuesto, no es el revisarse, no es ponerle una nota al compañero. También ahí esto es una práctica que hay que aprender y que hay que enseñar a, a poder observar esas dificultades, ¿no? Y en el otro. Pero creo que estas instancias hay que darlas y hay que darlas un poco más. Bueno, estas prácticas fomentan la metacognición, o sea, esto es lo que le permite al estudiante, porque uno no solo busca aspectos cognitivos en esta evaluación, sino también aspectos metacognitivos, ¿no? Evaluar estos aspectos metacognitivos. Eso de metacognición significa esa capacidad de pensar sobre lo que aprendió y cómo lo aprendió. Y para eso también hay instrumentos para poder pensar. Y acá me meto un poquito más en esos instrumentos de evaluación eh, que los invito como a mirar. No son instrumentos nuevos, por supuesto. Seguramente ustedes ya los han utilizado. em, eh, a ver, acá hay estos y otros más instrumentos, pero cuando uno decide el instrumento, y esto es lo que me gustaría que quedara, es qué tipo de conocimiento quiero promover con ese instrumento, ¿no? Cada instrumento yo recojo algo distinto, trabajo en el estudiante habilidades distintas y por eso es importante pensar en varios instrumentos durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Hemos hablado de distintas formas de evaluar, como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También pensemos en el instrumento, de poder variar esos instrumentos. Y hay instrumentos que sirven más para iniciar un tema o recoger una inquietud, como por ejemplo puede ser el Padlet, que es una herramienta colaborativa en donde yo voy poniendo frente a una pregunta que me haga el docente, voy poniendo mis construcciones, los saberes, mis inquietudes. Y no solamente queda en esa relación docente-estudiante, sino que hay otros que me pueden mirar
y que también me pueden hacer sus aportes frente a lo que yo pongo. Entonces, esta herramienta del Padlet, saber cuál es la intención que hay detrás de esas herramientas y que detrás de cada intención y de cada herramienta, bueno, ¿qué le estoy diciendo, no? ¿Dónde estoy poniendo el acento? Y acá el acento no lo estoy poniendo en que lo importante es lo que yo te estoy transmitiendo, lo que yo quiero enseñarte, sino también lo que el otro te está diciendo en ese proceso de construcción. Y por ahí también tenemos, si yo quisiera, por ejemplo, en un momento de ese proceso de enseñanza, ver qué conceptos han quedado, cómo los están relacionando, bueno, el mapa conceptual es una herramienta, habrán otras también que seguramente ustedes han utilizado, para poder ver esto, ¿no? ¿Qué relaciones va armando? ¿Cómo las va estableciendo? ¿Qué conceptos va priorizando? ¿Qué conceptos quiero yo reforzar en eso que va construyendo? También tenemos el diario de reflexión o podemos bitácora, esto del diario de reflexión. Bueno, hay distintas intenciones, ¿no? Cuando yo pienso en un diario de reflexión, lo que estoy pensando es, bueno, que pueda plasmar esos procesos de reflexión que va haciendo. Seguramente habrá que guiarlo al principio con algunas preguntas que lo inviten a escribir, a mirarse. Después será algo más espontáneo, ¿no? De poder decir, bueno, tuve dificultad acá, me gustaría indagar más, profundizar más acá. Con ese sentido, el diario de reflexión. Existen también los portafolios, que por ahí tiene que ver con ir adjuntando las distintas actividades, los distintos trabajos prácticos que se propone. Bueno, y que en ese de poder mirar esas distintas producciones, que el estudiante sepa, bueno, empecé por acá, seguí por este tema, avancé por este lado. Esto de cada instrumento tiene una intención y deja algo, un contenido, un saber, ¿no? Bueno, y como una otra imagen he puesto la escalera metacognitiva, también la recupero del aporte de Annie Horowitz. Bueno, son preguntas que lo invitan a ir complejizando ese proceso de revisarse y de mirarse en su objetivo, ¿no? De poder aprender. Entonces, esto de qué aprendí, cómo lo aprendí, qué otras alternativas o qué otros caminos puedo, hay otras situaciones, hay otros planteos, bueno, ¿por qué elegí este? ¿Por qué me siento más cómoda con este? Bueno, como preguntas que lo inviten a revisarse. Si querés hacer, Fabricio, clic en el texto, ahí yo les voy a dejar un cuadrito que, bueno, lo mirábamos ayer con Carolina y que puede ayudarlos a llevarse algo como más instrumentos, algunos que no hayan utilizado y bueno, y están acá y que se animen a probarlos. A analizarlos primero antes de probarlos, ¿no? Bueno, los distintos instrumentos, el para qué sirve, esto es importante, ¿no? ¿Para qué? Esa pregunta que nos tiene que acompañar siempre, el ¿para qué? ¿Para qué le enseño esto? ¿Para qué le voy a dar, con qué objetivo, con cuál es la intención que haga esta actividad? Em, ¿Por qué este instrumento? ¿Por qué este y no otro? ¿Qué recojo con este instrumento que no recojo con el otro? Bueno, y ahí esto de cómo lo usa el docente, ¿no? Distintos instrumentos que tienen que ver con, por ejemplo, ese diario que les mencionaba recién. em, la intención es por ahí leerlo, identificar esas trayectorias, eh, ajustar también la enseñanza, ¿no? Eso me va a ir mostrando los distintos instrumentos.
¿qué tengo que revisar yo de mi propuesta? ¿Qué tengo que cambiar a partir de esas dificultades que tiene el grupo? Y como ya vamos cerrando la próxima diapositiva, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran contar? ¿Alguien cuáles de estos instrumentos han utilizado? ¿Los utilizan? ¿Cuáles son o cuáles son esas herramientas o recursos que usan con mayor frecuencia? Hola, buen día. Sí, Florencia, buen día. Florencia, buen día. Em, yo trabajo actualmente en equipos de supervisión, pero cuando hacemos itinerancias en los CEPJAS y en los SENS, em, les pedimos a los profes que trabajen más desde el instrumento de la rúbrica, ¿no? Ujú, Y cuesta mucho mm, que se, digamos que se prendan a esta herramienta. Están muy sí, ligados a la evaluación del concepto, del contenido, de si lo sabe o no lo sabe, ¿viste? Se manejan en esos extremos y por ahí se pierden la riqueza del desarrollo de las capacidades que el estudiante va logrando a lo largo del recorrido. Nos pasa con los directores que tampoco a veces quieren hacerlo, es una tarea más, se me complica, tengo otros trabajos, ¿cómo hago? En ujú, secundaria, por ahí, cuando ellos trabajan en secundaria en SEN, dicen, es que en secundaria tengo 30 y pico de estudiantes, ¿cómo hago para evaluar eh, desde la rúbrica cada uno? Bueno, tienen como varias, por ahí objeciones y por ahí yo pienso que también como es una herramienta relativamente nueva, eh, por ahí tienen miedo a no saber cómo implementarla o cómo se construye o si la estoy construyendo bien, si la estoy haciendo mal. Entonces, bueno, por ahí sí cuesta mucho que puedan percibir a la evaluación desde este enfoque, ¿no? mm, Cuesta mucho la parte práctica. O sea, la teoría a mí me encanta y yo, si fuera, cuando sea profe, me gustaría implementarla, pero entiendo también a los profes que por ahí dicen... No, no, es mucho, es un trabajo extra. Al igual que, por ejemplo, cambiar actividades. Por ahí te encontrás sí, con cuadernillos que son todos iguales, que vienen años trabajándolos así, con actividades obsoletas que ya no tienen que ver con los intereses y las realidades del estudiante. Bueno. Es como muy amplia el tema de la evaluación y hay contextos en los que no es complejo, pero la complejizamos los seres humanos, ¿no? O sea, la ujú. terminamos haciendo más difícil las personas, digamos. Cuando sería una instancia muy bonita de poder reflexionar sobre el propio proceso, tanto del docente como del estudiante. Tal cual. Muchas gracias, Florencia. La verdad que, bueno, esto que has manifestado, esta preocupación, sí, yo también la vivo, la comparto. Y es verdad que a veces suele ser difícil armar esa rúbrica, porque, a ver, difícil en el sentido por ponerle una calificación o una característica, en realidad poder pensar, la rúbrica es pensarla es situada, porque la verdad que cuando la empezás a armar y pones los criterios de evaluación, cuando son criterios de evaluación estandarizados, cuando la vas a implementar a la rúbrica, bueno, tratás de hacerle decir a la rúbrica lo que no le podés, lo que el estudiante está construyendo por otro lado. Entonces, lleva su tiempo, es cierto, es un instrumento que tiene su complejidad y su tiempo porque necesita ser diseñado. Y, y ser diseñado con las características del estudiante, tal vez de esa institución y de ese espacio curricular, que esa rúbrica no te va a servir con otro grupo porque tuvo otros recorridos el otro grupo, porque la institución es distinta o porque el curso dentro de la misma institución es distinto. Y entonces sí, implica tiempos,
pero que estos tiempos que implican al principio, a la larga, después te los devuelve, ¿no? Porque podés tener también te abre como ese panorama de saber dónde está el aula, dónde está cada uno de esos estudiantes. Así que lo que te devuelve el instrumento, la verdad que es mucho más rico que el no hacerlo, que el ir directamente por la prueba objetiva, bueno, respondiste bien, respondiste mal, estás adentro, estás afuera. Que eso implica para el docente y para el estudiante volver y volver y volver y volverla a tomar y volverla a tomar y volver a desaprobar y lo que conlleva, ¿no? Porque esto este enfoque nos atraviesa desde lo emocional, tanto al estudiante como al alumno. Creo que lo has dejado muy claro, ¿no? Tal cual. ¿Qué es Y lo en que ese, nos provoca a nosotros como estudiantes? Sí. no, no, sí termina, Ah, Silvina. ¿qué nos provoca a nosotros como profesores y al estudiante, ¿no? Este, mm, sí, ¿qué ibas a decirme, Sí, Clelia? no, que en relación a lo que planteaba ahí, por ahí, Florencia, es interesante Florencia. pensar cómo utilizamos también la rúbrica no solamente como un instrumento de evaluación, sino pensando en la planificación en sí. Y por ahí, sí es verdad, lleva su tiempo elaborar la rúbrica, pero una vez que la utilizamos, ya después no podemos volver a planificar si no tenemos una rúbrica para pensar en el diseño de la clase y también para pensar a ver cómo vamos a evaluar. Y en este sentido, que acá también veía directoras, por ejemplo, una directora de educación especial, hay estudiantes del profesorado de educación primaria, pensar que la rúbrica también cuando se elabora, pensando en estos indicadores de logro, en los saberes, en las capacidades, también depende de la modalidad donde vamos a transitar. Por eso acá Silvina decía, no voy a utilizar siempre la misma rúbrica. Y por otro lado, también pensar en las herramientas que hoy, por ejemplo, nos brinda la inteligencia artificial, ¿no? Que también mucha gente tiene miedo al uso de la inteligencia artificial, de cómo vamos a generar diferentes instrumentos con ayuda de la IA, pero que por ahí no es pertinente con nuestra clase. Bueno, todo significa pensar, tener en cuenta los indicadores, tener en cuenta los saberes, las capacidades, tener en cuenta cuáles son esos sujetos de derechos que tenemos en esos momentos donde vamos a transitar, y de esa manera damos los criterios a la inteligencia artificial para que pueda elaborar nuestra rúbrica y nos ahorra muchísimo tiempo y pensamos la planificación de otra manera. De hecho, uno de los módulos que tiene el curso de pensar la evaluación es justamente el uso de la inteligencia artificial para pensar la evaluación, sobre todo diseñar el tema de rúbricas. Y por otro lado, acá había una participación de Eugenia que hacía referencia a los diferentes instrumentos, como por ejemplo el blog, que bueno, también los profesores de práctica utilizan mucho el blog pedagógico como un formato de evaluación, y dice, hago un blog en trabajos prácticos, los alumnos van registrando el resultado de cada práctico en una nueva entrada y les queda toda la información ordenada. Bueno, en este sentido Bien. también, si uno piensa en un blog, previamente lo que vamos a entregarle es una rúbrica para que el estudiante también sepa con qué criterio estamos pensando esa evaluación y sobre todo cuáles son los logros que él tiene que obtener. Por eso acá Germán dice, uso rúbricas para evaluar, creo que al estudiante le queda claro cuál fue el proceso para evaluar y por qué llega a su calificación. Por otro lado, Verónica dice, un gran obstáculo es la falta de formación y conocimiento de los docentes en este aspecto. Otro es la rigidez que se tiene frente al cambio, teniendo en cuenta que la evaluación sí es también una instancia de aprendizaje. Se necesitan implementar nuevas formas de enseñar y, en consecuencia, nuevas formas de evaluar. Y bueno, acá traemos no podemos no mencionarla, a Melina Furman. Bueno, Melina Furman siempre decía, hay distintas formas de enseñar. Bueno, ¿de qué manera pensamos enseñar distinto? Bueno, esto también forma parte de eso. ¿Me puedo meter? Tal cual. Por supuesto, Por Caro. supuesto, Este, sí, a mí me parece que también lo que tenemos que dejar clarificado es esta situación desde donde nos posicionamos como enseñantes. ¿Cuál es la Ujú, posición que nosotros tomamos? Porque va a tener digamos, una línea directa a nuestras prácticas y dentro de nuestras prácticas al tema de la evaluación. Entonces, ujú. que es un poco retomar la idea de la evaluación como castigo o la mirada de la evaluación como examen, esa mirada restringida.
Y entonces yo pienso, ¿me sirve o no me sirve evaluar así? Y aparte Ujú, romper con ese mito de que si vos tenés tantos alumnos desaprobados, sos mejor profesor. Entonces, sí, repensar las prácticas educativas implica repensar el papel político no solo del docente, sino de las instituciones educativas. Y a esto, yo estaba ujú, leyendo los comentarios y Daniela estaba planteando lo de las evaluaciones estandarizadas. Entonces, ujú, me lleva a pensar, bueno, en evaluaciones como el Aprender o evaluaciones como el PISA, que son evaluaciones, claro. digamos, estandarizadas, que tienen que ver el aprender con políticas nacionales que se han sido asumidas y han sido determinadas por el Consejo Federal de Educación, que nos sirven, digamos, un insumo para mejorar las prácticas en las diferentes jurisdicciones, pero en el tema de PISA, cuando dan, los que no están involucrados en educación, leen los resultados, pareciera que estuviéramos en el submundo de la educación, y lo que Ujú, no está definido es que la intencionalidad es medir competencias y no capacidades. Es decir, cuál es el ujú, grado de empleabilidad que tienen los chicos de 15 años, es decir, pensar en esos chicos que ingresan en el mundo laboral. Entonces, si no están clarificadas los los planteos, criterios. no, los planteos políticos de la Ah, utilización, no ujú, vamos a poder nosotros desarrollar estrategias nuevas de enseñanza y dentro de ellas estrategias nuevas de evaluación. Y yo sí lo que yo digo, porque a mí las rúbricas, amo las rúbricas, quienes me conocen saben que yo vengo trabajando con rúbricas desde hace un montón de tiempo, es, eh, hay resistencia y es muy difícil, porque es cierto, hay resistencia, porque dicen te lleva tiempo, es cierto, como dijo Clelia y la Florencia. Silvi, hay resistencia. Pero una vez que vos le agarrás la mano, es mucho más fácil. Y recién leía un comentario que decía, hay que construirlo con los estudiantes. Primero hay que armarlo uno para, digamos, Tenerlo claro, claro. hacerlo claro, cotidiano, para que tus estudiantes, incluso ellos pueden construir rúbricas de autoevaluación y de coevaluación. Me parece que son instancias importantísimas, que tenemos que seguir andando. Bueno, y me callo porque si no yo agarro el micrófono y no dejo más. Pero está muy bien. De eso se trata, de compartir miradas. Acá Gustavo García había levantado la mano. Gustavo. Hola, sí, buen día, ¿qué tal? Yo soy docente de la UCH, vengo de las ciencias duras y mis evaluaciones siempre han sido tipo lineales, vengo de la UTN también, así que bueno, son lineales y tradicionales. Lo que quería preguntar, que un poco quedó en el pasado ya, porque Clelia aclaró bastantes cosas sobre el tema, era qué instrumentos se adecuaban más para la evaluación de proceso y de resultado. O sea, cuál es para resultado y cuál es para proceso. Pero bueno, Clelia algo dijo, ya me aclaró. Pero no estaría Bueno, bueno. pero lo podemos volver a retomar. La verdad que el instrumento también tiene que ver, o la decisión o la postura del docente. Uno, yo como profesora de didáctica nunca agarro un instrumento y lo utilizo tal cual es el instrumento, ¿no? También esto de poder diseñar ese instrumento. Em, y el instrumento es, más que el instrumento, es qué intención querés vos, cuáles sirven. Yo quiero que este instrumento sea para un proceso y lo elaboraré, lo pensaré como un instrumento para recoger información del proceso. Padlet, por ejemplo, es un instrumento que te sirve para mirar esos procesos, ¿no? Y esas construcciones que van haciendo en el momento. Em, yo, por ejemplo, utilizo en mis materias, utilizamos el portafolio como para ir mirando esos procesos. Y ese portafolio también lo acompaño con instancias de coloquio,
donde hay un diálogo con el estudiante, pero que no es solamente el docente con el estudiante, sino con sus compañeros. Entonces voy como intercambiando, ¿viste? Esto de, bueno, pensaste, lo miraste, construiste o reflexionaste vos sobre tu propio proceso, tus análisis, hiciste tu síntesis, elaboraste conceptos, ideas, elaboraste algo. Bueno, ponelo a jugar también con tus compañeros. Entonces, esto de ir como trabajando. No sé si hay, a ver, o como instancia final, nosotros siempre, yo propongo, por ejemplo, el coloquio. A mí es una instancia muy bonita, porque es una instancia de diálogo donde yo puedo ver que pones en juego no solamente esos saberes disciplinares, sino esos saberes también que tienen que ver con, bueno, qué cosas les está preocupando, qué cosas están pensando. Em, Eso me parece que en esas instancias, las instancias, pero porque yo te estoy hablando, yo no doy clases en un secundario, yo doy clases en la universidad y me parece que esas instancias de cierres así, de diálogo, son instancias de Cla- resultados, ¿no? De decir, bueno. Claro. Ahí, Y ahí, lo otro Silvina, también, la coevaluación, también ese es otro modo también de poder mirar en esa instancia donde él se coloca una nota, esa nota ¿por qué? ¿No? Y ahí vamos como cerrando procesos o abriendo otros. No sé si hay algo para cerrar o para empezar a abrir, porque yo creo que a partir de eso abro yo como docente para poder modificar y proponer otras cosas y el estudiante como para seguir indagando. tal cual, y ahí entra en juego también las herramientas digitales, porque acá Gustavo Andrada, por ejemplo, decía herramientas utilizadas como, si nosotros hablamos de portafolio digital, por ahí podemos utilizar las diferentes herramientas como Genially, Prezi, Claro. Blog, Google Site, digo, entonces pensar también la evaluación Ujú, tiene que ver también con esto, ¿no? ujú. Bueno, ahí Sí, Agustina, sí, Agustina, sí, y Karina también, pero ahora que me hiciste acordar, vos trajiste la idea de la inteligencia artificial como ese recurso que nos puede ayudar y facilitar armar las rúbricas. También es importante frente a eso que nos ayuda un montón, porque es verdad que los tiempos los tenemos ajustados, pero tener esa vigilancia, ¿no? De poder, de lo que me está ofreciendo la IA, poder contextualizarla a mi clase, a mi grupo de estudiantes y a esa diversidad que tengo. Yo creo que no es solamente pedirle a la IA que me resuelva una rúbrica, sino yo también como docente, como ir haciendo esos ajustes. Y seguramente cuando esa rúbrica la ponga a funcionar y a circular con las producciones de mis estudiantes, vuelve a cambiar, vuelve a modificarse vuelvo a hacerle un ajuste. Y eso es me parece que lo que nos invita este enfoque, ¿no? De el ir y volver permanentemente. No como algo lineal, sino como algo dinámico, recursivo, si se quiere. Si no sé quién está primero, Florencia me parece que ya habló o dejó o quiere hablar. Karina es la nueva. Agustina me parece Hola, que hola, sí, sí, yo soy Agustina. Sí, que yo quería compartir algo, muy bien. que en realidad, bueno, yo doy clase en secundaria. Y en secundaria, por ejemplo, en una de las escuelas, como comentaba, me exigen que tengo que presentar 5 notas y una de las cuales tiene que ser escrita. Y a mí, como vos decías recién, por ejemplo, me gusta mucho el coloquio, hablar con los chicos, porque a veces llamo a 3 chicos, los voy evaluando, entre ellos se van corrigiendo, lo que le falta a uno lo agrega el otro, y uno se va dando cuenta, y me exigen una nota de evaluación escrita. Entonces, como que tampoco uno todavía tiene esa libertad de evaluar o ir tomando el control de su clase, porque vienen directivas de arriba de la dirección que tienen que ser 5 notas y una escrita, y se tiene que quedar ahí. Ujú, ujú. Entonces, es Sí, sí, difícil, sí. porque todavía no lo tienen todos.
Sí, tal cual, Agustina, no lo presento como un enfoque fácil, porque en este enfoque se juegan un montón de intereses, un montón de situaciones, las institucionales, las propias, las de los estudiantes. Em, sí tenés la posibilidad de, bueno, es una escrita. El resto de las evaluaciones que arme, que piense, van a ser de otro modo. Esa es la posibilidad que tenés vos y que el enfoque, ¿no? De poder pensar esto de lo Ah, formativo. Si sí, y yo me también los quedo con mismos una sola alumnos. evaluación, No, no, sí. Y también los mismos no alumnos, que a avanzo en veces lo uno, formativo. claro, y los mismos alumnos a veces que uno le dice, chico, los voy corrigiendo y como sé que uno trabaja más, menos, que uno le cuesta más o menos, le pongo a uno un 8 ya a otro un 7 porque sé que da más y que no quiso participar y vienen a reclamar. ¿Por qué si pusimos lo mismo? A él le puso un 1, un 7, ya a mí un 8 y son cosas que uno tiene en cuenta y no se puede también poner a explicarle, y porque vos trabajaste menos, se los trato de explicar, pero como que tiene muchos Pero reclamos y muchos frentes abiertos, entonces al momento de evaluar es difícil. sí, 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 es una tarea difícil. Por eso creo que los criterios de evaluación tienen que ser claros, transparentes y que el estudiante los tiene que saber. Y entonces, bueno, como que ahí te podés mover un poquito más. Pero Claro, sí, pero no también en lo el terminan otro de entender están, los estudiantes. sí, y también ¿Por juegan qué los uno mitos y hace las esa diferencia? creencias y de qué es lo que es Claro. justo para mí. Bueno, entran a jugar todas estas ideas. ¿Karina o Florencia? Cari, si querés Florencia vos que estaba, no. bueno, sí, Florencia estaba antes, pero no sé si era que ya había participado. Yo me tomé un par de apuntes en función de lo que iba escuchando y pensaba esto, ¿no? El tema de los criterios. Y me pasa también que soy docente con el tema de la rúbrica y pensaba en lo que comentaba Florencia respecto de las resistencias del uso de rúbricas y la problemática que ella, o lo que ella veía como complejo en esto de acompañar, ¿no? Soy además asesora pedagógica, por eso lo pensaba también desde allí. Y digo, una de las primeras cuestiones que yo me planteo es, lo decía Caro y lo decían también Florencia, si sabemos hacer rúbricas. Entonces, creo que un primer paso tiene que ver con un desplazamiento de corrernos de la evaluación del contenido como tal, ¿no? Esa mirada, ese foco más tradicional, al empezar a pensar capacidades, competencias, entendiendo esta distinción que hacía Carolina. Por otro lado, pensaba la extensión, no tiene por qué ser una rúbrica inabarcable, quizás en esas primeras experiencias pudiera ser una rúbrica que no sea tan extensa, porque además, vos lo decías, Silvina, podemos pensar en más de un instrumento que nos permita acompañar un proceso. Incluso Gustavo planteaba, bueno, pero ¿qué hago con el proceso? ¿Qué hago con el resultado? Incluso cuando esas herramientas me permiten un nivel de puntuación, yo puedo ir construyendo, digo, la rúbrica lo permite, pero lo permiten otras también. Puedo ir construyendo una nota, ¿sí? Una calificación, que eso suele ser uno de los temas que nos preocupan porque llegado el momento tenemos que poner una calificación. Bueno, ¿cómo construimos esa calificación? Entonces, quizás más de un instrumento nos lo puede permitir. Pero ¿por qué quería volver sobre esto de los criterios? Me ha pasado de que me hayan evaluado con rúbricas que se parecían más a escalas de valoración que a rúbricas y me devuelven una nota y la verdad que la rúbrica no me termina de decir demasiado. Cuando la rúbrica me dice muy buen desarrollo de, ¿qué es muy buen desarrollo de? ¿Qué es lo muy bueno? Entonces, eso pareciera más una escala de valoración que una rúbrica. Entonces, a lo mejor pensar una rúbrica más cortita, pero más precisa respecto de lo que podemos devolver, respecto de lo que él o la estudiante puede leer, que le permite mirarse, ¿no? Me ha pasado esto que cuento también como estudiante. Y las devoluciones en ese sentido me parece que es una cuestión clave. Ya sea que devuelva una calificación numérica, ya sea que devuelva una valoración general, pero, y este es otro tema, en educación a distancia o en educación en línea suele ser muy común
y lo entiendo la lógica de esto, que se armen ciertas estructuras de devolución, pero cuando esa estructura de devolución es genérica, tampoco dice nada. Entonces, cuando yo como estructura de devolución digo, has desarrollado un sólido trabajo respecto de, que da cuenta de, y no pongo mucho más allá, no hablo de lo que es singular en esa producción, también terminó cayendo en una cuestión bastante arbitraria, bastante poco clara, que no da cuenta demasiado de los procesos individuales. Entiendo que cuando tenemos 40 alumnos esto es complejo, pero entonces ahí es donde se juegan otras estrategias, las mencionaba Silvina, como la coevaluación, la autoevaluación, la escalera, que se pueden sumar también a ese puntaje que se construye como calificación final. Y esto nos permite, no sé, otro nivel de singularizar sin volvernos locos. Tampoco es lo que vamos a hacer todo el tiempo, quizás alguna instancia, en algunos momentos del trayecto, con distintas formas, creo que, y al principio incluso quizás hasta como ensayo, ¿no? Quizás hasta como intentarlo, evaluarlo, ver qué pasa con esto que hacemos. Pensaba todo eso porque lo estoy pensando en mi práctica, así es que gracias, Silvina. Gracias, Karina. No, gracias a vos, Karina. Nos hiciste un resumen, pero bueno, acá también podemos tomar lo que dice Gonzalo, que dice, en la medida que los docentes no presten atención a la diversidad, no podemos enfrentar la diversidad de nuestros estudiantes. Bueno, y acá no podemos dejar de mencionar, si nosotros pensamos en la heterogeneidad, en la diversidad, en la inclusión, etcétera, etcétera, también tenemos que tener en cuenta las prácticas de enseñanza del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, y acá tampoco puedo dejar de decir que la Universidad Champagnat viene trabajando hace tiempo en esto, porque también nos preocupa el cómo repensamos nuestras prácticas educativas, no solamente con la mirada de la evaluación, sino también con la mirada del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, en el mes de julio arrancamos el curso de prácticas de enseñanza en el marco del diseño universal para el aprendizaje con Silvana Corso, y bueno, eso los invitamos también, y sabemos que no son tareas fáciles, que no los podemos aprender de un día para otro, pero que sí forman parte de nuestra responsabilidad profesional poder transitar estos espacios para adquirir diferentes herramientas. Tal cual, Clelia, comparto lo que has sintetizado, porque esto, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones, ¿por qué se hace difícil esta pregunta que he puesto ahí como para abrir el debate, ¿no? ¿Por qué se hace difícil cambiar esa concepción? Y me parece que uno de los puntos es la formación. La formación que tiene el docente, en dónde la tiene o desde dónde la tiene esa formación. Y cuando pienso también en esa formación, no la pienso desde el lugar de la institución o que me dé esas herramientas o de yo ir a buscar a través de una capacitación. La pienso también desde la reflexión de la propia práctica, de la reflexión de mi práctica con el otro. Me parece que estos son espacios que nos van a permitir como ir revisando, ir construyendo colectivamente todo este enfoque, que no solamente planteo la evaluación porque, bueno, la propuesta con Carolina era la evaluación formativa, ¿no? Pero no puedo olvidar que esto conlleva una mirada del conocimiento distinto, una mirada del estudiante que es distinta, de las estrategias que tengo que utilizar que van a ser distintas. Entonces, por lo tanto, otra mirada de la planificación. Y eso creo que es una tarea difícil, como lo dijeron, pero que es una tarea que hay que darla, que es nuestro desafío el trabajo con el otro tiene que estar. Digo, porque creo que en esto de trabajar en soledad sí se nos hace cuesta arriba, ¿no? Pero cuando, bueno, trabajamos en acuerdos institucionales, en miradas compartidas, la rúbrica del otro me puede llevar, me puede servir, le hago yo las modificaciones pertinentes, o la mirada del otro sobre mis estudiantes me permite a mí o me habilita a mí a armar otras cosas que no se han puesto en juego. No sé, digo, el trabajo colectivo allana mucho. No hacemos las cosas solo. Es verdad que la inteligencia artificial nos ayuda un montón,
pero me parece que esas construcciones tienen que estar situadas, ¿no? Que lo que nos puede hoy ofrecer las herramientas tecnológicas es algo estándar. El trabajo con el otro es más significativo. Em, Tal no cual. sé, me puede, y puedo Claro. aprender también del otro. Exacto. Y bueno, acá con Karina y Caro también sabemos, no es una tarea fácil. Digo, un día nos va a salir bien una rúbrica, pero no significa que desde el primer día vamos a tener todos los criterios. No, es todo un proceso y que construir comunidades de aprendizaje para poder compartir estos instrumentos está bueno. Tal Em, cual. Acá Inés nos dejaba un mensaje que dice, coincido con que uno de los problemas es que vemos como una tarea extra la elaboración del instrumento por el tiempo que nos demanda, pero bueno, también ella plantea que es como la responsabilidad de lo que implica la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después Agustina dice, está lejos esta forma de evaluación, es en una escuela, claro, lo que ella planteaba, que le exigían las 5 notas. Bueno, en realidad también hace varios años vino Ravela a Mendoza y también estaba sorprendido porque planteaba que había como una gran contradicción. Creo que es esto lo que plantea acá Agustina, que por un lado nos pedían la evaluación auténtica formativa y por el otro lado tenemos el GEI, que en realidad lo que plantea es específicamente un número y bueno, no nos permite pensar la evaluación formativa, pero sí también tenemos que buscar la forma de que eso así sea. Por otro lado, Que Daniela dice, en realidad conviven las dos. O sea, acreditar hay que poner una calificación, hay que poner, pero la idea es no ponerla desde un solo lugar, ¿no? claro, Pero el espacio lo tienen que acreditar y entonces me parece que es poder pensar de estos dos lugares, ¿no? De cómo la evaluación les sirve para aprender y mejorar y bueno, y también la nota les sirve para decir, bueno, lo aprendí. tal Digo, cual. creo que conviven estas dos modos de ver, enfoques de ver. Sí. Y bueno, acá No. Daniela trae algo que nos representa a todos y que es que hay que poner en valor la tarea que hacen los y las docentes en diferentes contextos. Y bueno, ella Ujú. plantea que en realidad el tema del pago, ¿no? que tienen los docentes, dice, pasa que estamos tan mal pagos que tenemos que tener 11 cursos para poder armar un sueldo. Si es Sí. verdad, entonces terminamos teniendo tantos contextos diversos y bueno, implica también repensar no solamente la forma de evaluar. eh, Toda la Yo práctica. pensaba frente a estas realidades, pensaba, la tarea hoy del docente no es sencilla. No, Em, o nunca lo sea, fue. nunca lo fue, pero digo, si pienso, bueno, sigo en la misma línea, ¿no? De poner la nota y vamos andando, eso también nos trae dolores de cabeza, es volver otra vez con la misma prueba, o sea, no es algo que sea tan simple el solamente poner una línea, una nota. No es lineal, a eso quería decir. No es lineal, no es algo, bueno, le puse el 4 y se fue contento. No. O le puse o lo aprobé no, te vienen y te preguntan y por qué, y no, yo no entendí por qué me puso esta nota, y le pone un 8 pero estaba aprobado. No, pero no me cierra el 8. Entonces me parece que la tarea tampoco es sencilla de la otra manera. Em, sí, sí, a mí me parece que es esto, ¿no? De darle un valor a ese proceso y que lo que yo quiero en ese estudiante es que mejore. Si le sigo poniendo el desaprobado o le sigo poniendo una nota y no le digo por qué esa nota, no estoy formando, no, es un sujeto que lo único que hace es reproducir algo. Pero ahí entra en Y no juego la que, creo que no retroalimentación. queremos, no es la intención, no es la intención del docente, ¿no? No es nuestra finalidad. Nuestra finalidad como docentes es que el otro aprenda. Claro. eh, y que mejoren ese aprendizaje. Entonces, bueno, Bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? De qué es lo que quiero poner. Ninguna de las dos tareas es sencilla.
Sí, Bueno, Clelia, ibas a decir. acá Verónica me parece que acá lo planteaba era cuando comentamos de la posibilidad de construir estas rúbricas con los estudiantes, dice, para construirlo con ellos debemos saber a dónde queremos llegar con ellos, con Y de cada lo que uno de dijo ellos, Carolina. tener claros los objetivos, metas, que era lo que Tal habíamos cual. mencionado. A ver, no queremos dejar a nadie afuera. Por otro lado, acá Karina dice, soy docente de la Tecnicatura en Laboratorio de Análisis Clínicos y trabajo con los docentes de práctica profesional e informática de forma articulada en la producción de una bitácora, claro, que tiene que ver también con los portafolios, sobre los procedimientos y técnicas que los estudiantes realizan en prácticas de laboratorio. Bueno, acá también, por ahí la idea de lo que plantea Ravela es la evaluación auténtica, es de qué manera buscamos diferentes instrumentos para poder pensar de una manera auténtica la evaluación. Bueno, ahí también entra en juego el tema de la gamificación. Por ahí es pensar, y que tiene que ver con nuestra mirada, que la traemos heredada de la escuela tradicional, ¿no? Siempre pensamos en la evaluación, de hecho, Carolina trabaja en su cátedra, trae un video bueno, no me acuerdo ahora el nombre del video de TEDx, donde plantea que los estudiantes en las escuelas están acostumbrados a el pizarrón, la carpeta y la evaluación. Bueno, por ahí también es de construir esa mirada y empezar a pensar desde lo auténtico, desde lo innovador, de hacer algo diferente. Por eso me parece que acá el tema de la bitácora, el tema de los blogs, es otra forma de evaluar. Por otro lado, Matías plantea claro, ahí los criterios tienen que ser claros antes de la evaluación. Bueno, esto es lo que veníamos planteando. Bueno, acá hay una participación de Mercedes. Mercedes, tenías la mano levantada, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan. Sí, se escucha Sí, perfecto. sí. ¿Cómo estás, Perfecto. Merce? Bueno, no, yo quería rescatar, no sé si se había hablado claramente de la dimensión política de la evaluación, ¿no? Porque por ahí hablamos de la evaluación como si fuese simplemente una herramienta del momento didáctico, pedagógico del aula de un espacio curricular, y por ahí dejamos de lado, soslayamos la dimensión política de la evaluación. Y no estoy hablando solo de la dimensión política institucional, que es la que comenté allí, que tiene que ver con las condiciones de posibilidad o con la de ideológicas de la escuela en la que estamos, sino también a nivel de política educativa, ya sea provincial, nacional, etcétera, lo que se exige desde esos espacios, que era un poquito lo que estaban hablando ustedes, sino que estoy pensando un poquito más allá, y es que la forma de evaluación que nosotros elegimos y de la forma en que la planteamos también enseña política, digamos, ¿no? Si yo elijo definir, como ustedes iban comentando más temprano, los criterios de una rúbrica o de lo que fuese, los criterios de un blog incluso, ¿no? Ya sean evaluaciones más cerradas, más abiertas, ya sean de proceso o de resultado. Yo elijo que los criterios los define el docente, ya estoy en una posición política. Si elijo que los negocio con los estudiantes y que parto de esos intereses, de lo que ellos quieren aprender, ya estoy en otra posición política. Si la institución tiene ciertos lineamientos acerca de la evaluación que yo simplemente acepto y por lo tanto los bajo esa línea, ya estoy también posicionándome políticamente. No hay nada neutral. Si yo los resisto, también es una posición política. Entonces, decir que la evaluación, y esto sí ya es perimido, digamos, ya es algo muy trillado, es también una instancia de aprendizaje. No solo para los estudiantes, que de alguna manera esa experiencia evaluativa genera para ellos una forma de relación con un docente, con una autoridad, una forma de relación con el conocimiento, una forma de relación con sus pares, una forma de relación con la institución, sino también para los docentes es un espacio de aprendizaje, ¿no? Y en el sentido de que esa experiencia evaluativa no pase por nosotros como un trámite, sino que aprendamos de ella, que nos transforme, ¿no? En ese sentido. Y recuperar que, sea cual sea el instrumento que elijamos, que sea pertinente para lo que queremos evaluar, que es algo que ya Silvina dijo claramente, que sea pertinente para los sujetos, y cuando hablo de los sujetos no hablo solo de los estudiantes y las estudiantes, sino también de los y las docentes de la institución.
y que esto, decir que nada es neutral, que tiene una dimensión política muy fuerte y la evaluación especialmente más que la clase o más que otro momento, porque implica una toma de decisión sobre quién acredita, quién no, quién pasa, quién no, a quién voy dejando afuera o a quién voy incluyendo, y esas decisiones tienen esa dimensión política que, bueno, Paulo Freire también claramente siempre lo rescata. Eso era nada más, y pensar allí, dejar esa propuesta para que Silvina pueda luego desarmarla un poquito más. Bueno, gracias, Mercedes. Silvina, ya estamos llegando al final. Bueno, habían sí, otras... quería Sí. recuperar esto de Mercedes porque no me, a ver, a mí tampoco me parece un dato menor pensar la dimensión política. Por eso cuando Carolina me propuso hablar de la evaluación formativa, yo dije volver a mirar estas dimensiones, ¿no? Porque ninguna práctica es neutra. Ningún momento de nuestra práctica es neutra. Siempre estamos tomando decisiones y esa vigilancia epistemológica que tenemos que tener en esas decisiones, ¿no? Porque, como vos dijiste, Mercedes, en una evaluación obturo, dejo afuera a alguien, ¿sí? Pensando desde un lugar o desde la evaluación desde un lugar tradicional. Entonces, me parece importante esto de poder pensar esas dimensiones y qué pongo en juego a la hora de evaluar. Así que te agradezco el aporte, Mercedes. Bueno, yo como para cerrar había puesto ahí una última diapositiva. Yo creo que las preguntas han salido, esto de, bueno, ¿por qué creemos que todavía seguimos con esas prácticas este, más tradicionales? Yo creo que en estos días que hemos ido dialogando han salido, ¿no? Estas tensiones, estas contradicciones, las vivimos, son parte de nuestras prácticas y que tienen que ver con un montón de situaciones institucionales, personales, contextuales, de formación. Así que por eso creo que se vuelve un desafío para nosotros el repensar este modelo de evaluación. Bueno, y como cierre requiere de un cambio cultural profundo, que no es solo una decisión individual del profesor, esto de decir, bueno, lo voy a cambiar yo y no, tampoco sirve, la verdad que tienen que ser de acuerdos institucionales, de poder reflexionar esto que decía más temprano, ¿no? De poder mirarme en esa práctica, de mirarme en esa práctica y mirarme con el otro también y de volver a repensar lo planificado, ¿no? Constantemente. Me parece que, bueno, son cambios que llevan años, porque tampoco es nuevo esto de la evaluación formativa, ni hace poquito tiempo que estamos hablando. Ya lleva años también hablándolo y son cambios a largo plazo. Pero bueno, me parece que vale la pena como tener estas instancias para repensar, ¿no? Y qué cosas estamos haciendo, qué cosas hemos dejado, porque la misma práctica también te lleva a dejar cosas de lado. Bueno, y como revisar eso, qué cosas hemos dejado de lado y tenemos que volver a traer y a poner sobre la mesa. Bien, Porque bueno, lo que nos preocupa es en nuestro estudiante, ¿no? Que pueda aprender, que para mí eso es clave. tal cual. Bueno, acá cuando Silvina se sumó a esta propuesta, dijo, bueno, me interesaría que haya una interacción, un ida y vuelta. Creo que lo hemos logrado, Sí, Silvina, porque han estado todos muy participativos, que de eso se trata por ahí el tema de los talleres. Y bueno, en función de cuáles son los desafíos, creo que eh, nos van a quedar un montón de son preguntas y bueno, a seguir formándonos en estas instancias. Así que nosotros agradecemos a quienes se sumaron hoy, sobre todo porque estamos convencidos de que tenemos mucho trabajo por hacer para pensar en una educación inclusiva y de calidad. Así que bueno, muchas gracias a los estudiantes, a las estudiantes que se sumaron, a los docentes de la universidad, a los directivos que veo por ahí. Muchas gracias. Y bueno, no puedo dejar de decirlos, pero bueno, dentro del área de la de educación de la Universidad de Champagnat, estamos pensando y ya están implementándose algunos cursos con puntaje docente, como es el de prácticas educativas del diseño universal para el aprendizaje,
gamificación para aplicar en clase, enseñar con inteligencia artificial, recursos digitales para pensar la clase y podcasting, narrar con sentidos, que todas están los links de inscripción dentro del campus de la universidad. Así que bueno, está de más decir, muchísimas gracias Silvina por tu tiempo. Igualmente, muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que Gracias. esa era la intención, traer un recorte de algo que nos está preocupando a todos. Así que bueno, muchas gracias por participar y por construir, ¿no? Porque me parece que eso es lo más importante, poder llevarnos las miradas y qué es lo que está pasando en el sistema, en las instituciones. Así que yo también me Exactamente. llevo mucho. Así que Y sabemos gracias. que la tarea del docente es toda una vorágine que a veces no nos damos el tiempo para frenar, analizar lo que está pasando y ver cuáles son esas claves que tengo que tomar para seguir pensando en esto, ¿no? En lo que hacemos. Así que bueno, muchas Tal gracias a cual. todos, a todas. Gracias por los aportes y nos encontramos pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Adiós. Muchas gracias.